querida Carmen, después de muchos años de trabajo y de responsabilidades públicas, pues te reclamó el mundo de la sociedad civil, probablemente cuando ya no esperarías que lo hicieran. No. Y la primera que me gustaría era saber, hoy, estos días se está cumpliendo 3 años de que cambiara nuestra sociedad y nuestras vidas con el confinamiento por la COVID-19 en este marzo del año 2023, cumplimos esos 3 años. ¿Qué se te ha quedado como recuerdo de aquellos primeros días de confinamiento? Bueno, la verdad es que es curioso porque los recuerdos, cómo juega la mente con los recuerdos. Quizás el día que más nos fijamos son el día 14, el día que se decretó, y los días anteriores son los que más recuerdo. Por una parte, yo estaba casi deseando que se produjera el confinamiento y que se decretara ese confinamiento, puesto que desde finales de enero yo ya tenía una sensación, quizás influida porque mi hijo vivía en Filipinas y China les caía más cerca y estaban pues bastante asustados con la posibilidad de que esto fuera una pandemia. De que algo iba a pasar. Sí, entonces, y como ya se había hablado del confinamiento en China, en la ciudad, pues la verdad que casi deseaba. Era una incertidumbre terrible, pero me daba también seguridad de que nos pudiéramos quedar en nuestras casas y que bueno, el virus pudiéramos pararlo. Costó mucho más que esos 15 días, pero como también teníamos la experiencia italiana ya de tantos... bueno, toda la zona norte de Italia ya también estaba confinada, pues la verdad es que lo deseaba. Me daba seguridad ese confinamiento, aunque también me preocupaban las consecuencias que podía tener, no solamente en la economía, sino también, y ya barriendo para mi sector, las consecuencias que también podía tener en las personas que lo tenían más difíciles, y sobre todo las consecuencias también que podía tener en la salud mental, como así se ha podido comprobar. Pero realmente unos días de una sensación extraña en el estómago, era casi físico y mental la sensación de... Tú que has tenido la oportunidad muchas veces en la vida de haber estado del lado de la administración pública, que te ha tocado vivir momentos también de mucha complejidad, de mucha dificultad y de mucha responsabilidad, y que has tenido por tanto enfrente interlocutores, ¿cuál crees tú que ha sido el cambio mayor que se ha producido? ¿Puede ser el que probablemente la unidad de acción que hay ahora hace 20 años, 25 años era absolutamente impensable? Sí, hace 20 años yo creo que no estaban tan concienciados de que era necesario tener una voz unitaria y una unidad de acción en lo fundamental. Este es un sector, el tercer sector, en el que están integradas las entidades que trabajan para las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Personas que tengan discapacidad física o intelectual y además muy diversa y de muy diversa índole y que necesita recursos diferentes, a personas que han venido a nuestro país incluso a buscar una vida mejor, que han arriesgado lo único que tienen, que es su vida, o vienen buscando un refugio y un asilo y que llegan aquí y se sienten total y absolutamente indefensas, pero también a personas que mayores, jóvenes, con pocas esperanzas porque se sienten excluidas de la sociedad, bien porque tengan pocos recursos, no tengan los recursos suficientes o no saben incluso cómo encontrar esos recursos porque tienen poca formación, porque tienen a la vez de que tengan esa sensación de exclusión, dificultades de aprendizaje y otros problemas, o personas, bueno, pues que tienen adicciones de las que son difíciles salir. Pero aunque son sectores entidades que atienden a necesidades diversas y a colectivos muy diversos, lo que les une es que son los más vulnerables de la sociedad. Los más vulnerables que tienen que tener el apoyo de la administración, porque es a la administración a la que les corresponde eliminar todos esos obstáculos que tienen para disfrutar plenamente de sus derechos, de los derechos humanos. Pero también sabemos que es imposible ahora mismo
sin la ayuda de las entidades. Y si las entidades se unen con una sola voz para la lucha de esos derechos, para promover la participación de todos, porque también es difícil, entre todos evitar resistencia. Yo siempre he tenido la percepción de que esto no va de dos partes diferentes, una el tercer sector y otra las administraciones, con intereses diferentes, ¿no? Yo desde los tiempos en la Consejería de Bienestar Social supe muy bien que al final teníamos que remar todos en la misma dirección y que de los que se trataba era que en aquel barco a ver quién ocupaba según qué responsabilidades, pero que todo el mundo iba a tener responsabilidades, ¿no? Con lo cual yo creo que esa es la mejor manera de entender el diálogo social. O sea, el diálogo social no es un grupo de gente que viene con una tabla reivindicativa a decirte, oye, que yo quiero esto, esto y esto, y que tú, que eres la parte que puede o no conceder, lo haga o no, ¿no? Yo creo que para nada se trata de eso. Esto no es una negociación, esto es sencillamente la construcción de un espacio común que nos permita hacer avanzar a la sociedad y en el que cada uno tiene una responsabilidad distinta, ¿no? Cuando has llegado tú a este mundo asociativo, es verdad que para bien, porque creo que eso es fundamental, sigue teniendo en muchas de ellas un claro componente de implicación personal y familiar, ¿no? Sí, sí. Y que eso no se debería perder nunca. Es cierto. En el mundo de la discapacidad, en todo el sector de la discapacidad, hay una implicación personal, es decir, son padres, madres, hermanos, hermanas, familiares de personas que tienen un hijo o un familiar con una discapacidad y que en los años 60, esto viene de antiguo, cuando la administración no se implicaba, cuando solamente podían ser atendidos por los familiares o bien por la caridad, que eso se decía la caridad cristiana, simplemente. Entonces, hay una tradición enorme de implicación que tiene una parte bastante positiva, porque los padres y las madres siempre queremos lo mejor para nuestros hijos, lo mejor para nuestros familiares y vamos a buscar y arañar donde sea para que los recursos fluyan y para que sean recursos de calidad. Y de hecho, yo creo que es importante esa implicación, pero también estamos viendo que a veces es más difícil asumir responsabilidades en las propias asociaciones. Es decir, que eso también hay que tenerlo en cuenta porque conlleva mucho esfuerzo, pero se ha hecho un esfuerzo enorme desde esa implicación de los propios familiares y de la administración, que creo que deben ser y son aliados, y deben ser aliados bastante leales, sin engaños, sin buscar subterfugios, porque vamos, como tú decías, una responsabilidad de todo, de la administración la primera, pero también de la sociedad. Y en ese sentido yo creo que por eso los conciertos, que después podemos hablar si tenemos tiempo, porque es importantísimo, la garantía de calidad y de los servicios que van a recibir, se ha podido hacer y iniciarse en la discapacidad. Ahora hablamos de eso, pero antes quería preguntarte en relación con dos cuestiones. Una es, en el sector de la sociedad civil hay muchas mujeres. Sí. Pero en la representatividad también... Sí, es curioso. He estado viendo, es decir, que ahora mismo, por ejemplo, somos el 3,2%, las personas que trabajan en el tercer sector suponen el 3,2% de todos los empleados del país. 8 de cada 10 son mujeres, pero en los órganos de dirección, a nivel nacional, no tanto a nivel autonómico, a nivel nacional, el 60% de los órganos de dirección están ocupados por mujeres. Frente, por ejemplo, en el ámbito empresarial, que llega al 30% raspando. Aquí es el 60% prácticamente, el 59, algo. En Extremadura yo sí que veo menos, que esa proporción es un poco menor, sí. De lo que se ha podido lograr en los últimos años, evidentemente era una reivindicación histórica del mundo asociativo, la ley de conciertos sociales, ¿no? ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo interpretáis lo que ha producido y ha provocado la aparición de una ley como esa, ¿no?
Bueno, yo creo que era la aspiración y una de las reivindicaciones más importantes del tercer sector, una vez que habíamos conseguido la ley que regulaba el tercer sector y la mesa del diálogo civil o otros desarrollos normativos. Pero uno de los principales problemas que tiene el tercer sector, y es lo que tendremos que ir avanzando, es asegurar la financiación de las entidades que prestan los servicios a estas personas más vulnerables y la calidad de esos servicios. ¿Y cómo se garantiza la calidad de esos servicios? A través de los conciertos, que se pone dinero por parte de la Administración, pero a cambio de una exigencia en cuanto a la cantidad de los servicios, la calidad de los servicios, también la profesionalidad de las personas que están atendiendo a esta gente. Sí. El objetivo sería que todo el tercer sector estuviera financiado mediante el concierto, pero por ahora tenemos también que hacer un gran recorrido, las propias entidades y también la Administración, y eso será uno de los retos que te plantearé después. Sí. Porque no todas las entidades están preparadas para poder acceder al sistema de concierto, porque no pueden llegar a esos ratios de calidad que se exigen y que se deben mantener. Nosotros, como hemos hecho tradicionalmente, siempre incorporamos vuestras peticiones, vuestras reivindicaciones a nuestro programa como anexo, que nos sirva de espacio de reflexión, de espacio de salirnos al encuentro. Pero si yo te dijera, intenta priorizarme 4 o 5, esas 4 o 5 cuestiones que yo te dijera, oye, mira, no sé si podemos hacerlas todas, pero estas 4 o 5 cuestiones fundamentales, ¿cuáles serían? Bueno, lo principal y los principales retos, y por lo tanto son las cuestiones que te exijo, es decir, garantizar la financiación del tercer sector, porque con los conciertos lo tenemos esto, la parte que está concertada con garantía, porque además la ventaja de la ley de conciertos y el desarrollo de los conciertos en Extremadura es que están dirigidas solamente, pueden participar las entidades sin ánimo de lucro, es decir, las que están trabajando, las que integran el tercer sector. Pero eso no significa que se haya conseguido toda la financiación. Y hay que garantizar la financiación de todas. Las subvenciones ahora mismo se mantienen las cuantías cuando se han incrementado los costes salariales, porque es normal, las reivindicaciones, los convenios colectivos, hay que pagar y pagar de manera decente a los trabajadores, el salario mínimo, todo. Se han incrementado. El importe de las subvenciones no. Se han incrementado los costes energéticos, en el transporte, en la luz, en el gas, en la energía, pero también la inflación en los productos, que aunque con la bajada del IVA todavía no se han visto o no se ven reducidos con las necesidades que se requieren. Entonces, garantizar la financiación, no solamente aumentar e incrementar las subvenciones de acuerdo con el incremento del coste de todas estas cuestiones, agilizar todos los procesos, tanto de reconocimiento de discapacidad, de dependencia, etcétera, como también a la hora de resolver las convocatorias, porque la gente necesita cobrar todos los meses, necesita comer todos los meses y hasta que se resuelven las convocatorias de subvenciones, pues hay que acudir a los préstamos bancarios. Entonces, agilización también y ayuda en la transformación y en la innovación. Es decir, que como toda la sociedad estamos obligados a transformarnos, a digitalizarnos, a innovar en calidad, en cantidad, pero también en nuevas tecnologías. Ahí también tenemos que hacer un esfuerzo enorme y para eso necesitamos contar con la Administración. Y pues quizás tendríamos que ver pues un acuerdo, quizás marco, en ese sentido, porque hay que trabajarlo bien y a veces trabajar también nosotros, desde el interior del tercer sector, mirarnos también a nosotros mismos y avanzar en ese sentido. Es decir, tenemos que tener buenas instalaciones y la accesibilidad. Por Dios, la accesibilidad, creo que ya son las 4. La accesibilidad universal, no solamente en infraestructura, en el espacio físico, sino también
digital, poder acceder a la administración, pero poder, es decir, las dificultades de una persona con discapacidad o una persona vulnerable es mucho mayor. Yo que soy consciente que después de varios años en esta vida política, de los aciertos y de los errores, y por tanto nada amigo de apuntarte solo medallas, sino también ser consciente de las dificultades. Creo que de las mejores decisiones que hemos tomado fue dotarnos de una Dirección General de Accesibilidad, porque ha ejercido de manera muy transversal todo ese concepto de la accesibilidad universal, no el que haya rampas a las puertas de los museos o a la puerta de las iglesias, sino que haya rampas en el corazón de la gente, a las puertas de todo, para que las personas no tengan más dificultades que las estrictamente necesarias, ¿no? Bueno, Carmen, y para terminar, tú imagínate que el que se presenta a las elecciones eres tú. Y gana las elecciones y el primer consejo de gobierno dice, oye, pues a mí me gustaría tomar una decisión que ayudara especialmente a la gente con la que he estado trabajando durante este tiempo en la plataforma del tercer sector. Y solo puede ser una, que en eso está la clave. Bueno, pues yo llevo poco tiempo como presidenta de la plataforma del tercer sector, pero lo que más escucho es la garantía de la financiación. Entonces diría... ¿Qué es lo que más les preocupa? Es lo que más les preocupa porque... Lo que más les agobia, más que preocupación. Sí, les agobia mucho. Y eso que se ha avanzado mucho, sí. Se ha avanzado mucho. Y es que aquí se ha avanzado también muchísimo en el diálogo, que por cierto, también con la pandemia se consiguió que la mesa del diálogo civil tuviera... La mantuvimos viva. Sí, bastante viva, y que ayudó muchísimo a resolver los problemas del día a día de mucha gente que lo tenía más difícil. Entonces, sí, establecer una norma o quizás decir, vamos a aprobar un acuerdo marco en el que implicáramos al Gobierno, al resto de administraciones, con las entidades del tercer sector para garantizar pues esa financiación, esa seguridad que quieren tener, como hemos dicho, muchos padres, madres que están ahí, pero también mucha gente comprometida y convencida de que para que una sociedad sea más justa y más igual y más democrática, todos, incluso los que lo tienen más difíciles, vayan a gozar de los mismos derechos, tengan esa garantía, y tiene que ser con una financiación y un sistema normativo que no complique la vida, que no les complique, sino que facilite esa recuperación de derechos o esa vida en plenitud de derecho que les corresponde como al resto de los ciudadanos y las ciudadanas. Pues muchas gracias, Carmen, y muchas gracias también por dedicar una parte de tu tiempo, el que tienes y el que no tienes, pues a trabajar por los demás, que al final es lo que has hecho a lo largo de toda tu vida. Muchas gracias. Bueno, lo que espero es no defraudarles y poder trabajar, que me sorprendió que me buscaran, pero encantada. Es una gran responsabilidad, pero que yo agradezco. Muchas gracias. A ti.